nada, gracias por la invitación y gracias por la pertinencia de un evento de esta naturaleza. La universidad no debería estar ausente nunca de una fecha como esta. 150 años de posiblemente el libro de ciencias sociales que ha marcado más la historia de las propias ciencias sociales, pero también de la historia reciente de la humanidad. Yo voy a hacer una presentación muy breve, posiblemente en algunos aspectos del capital que no son ni los más difundidos ni los más interesantes, pero que a mí me interesan desde el punto de vista de las áreas a la cual me dedico y donde creo que hay además algunas miradas desde la actualidad a lo que Marx hizo en el Capital que aportan a pensar los problemas de la equidad y los problemas de la desigualdad en el contexto contemporáneo y igual contemporáneo. Voy a empezar con una frase de John Robinson, una economista keynesiana, ella se definía keynesiana de izquierdas, que hacia 1959 escribió un párrafo que para mí bastante significativo desde el punto de vista de lo que implica discutir sobre Marx en general. Decía Robinson, si Marx hubiera sido estudiado como un economista serio, en vez de ser tratado por una parte como un oráculo infalible y por la otra como blanco de epigramas baratos, nos habríamos ahorrado una cantidad de tiempo. ¿Sí? Y yo creo que parte del problema con Marx, la primera de los enfoques sobre Marx, tiene que ver justamente por la forma en que nos posicionamos ante la obra de Marx. Una obra de Marx que no es una obra solamente intelectual, es una obra política, una obra que marcó buena parte de los movimientos sociales y políticos de todo el siglo XIX y el siglo XX, y que es absolutamente inseparable entre ambos componentes. Marx es mucho más que el Capital, ¿sí? Y es también mucho menos que el Capital, en algún sentido. La obra escrita de Marx abarca piezas de literatura, es un excelente escritor además, por momentos yo creo que las concisas páginas que integran el prólogo al primer volumen del Capital son una pequeña obra de arte literaria. Yo voy a terminar con alguna cita con respecto. Y buena parte de la obra, por ejemplo, el Manifiesto Comunista, siendo un pequeño libro panfletario, es lo que es un libro que está escrito con una calidad literaria que es parte de su capacidad de cautivar también a todos nosotros. Pero en Marx hay también distinguir obras que tienen esa característica, son escritos panfletarios, en el mejor de los sentidos, escritos propios de un hombre de acción que busca incidir en su tiempo, de escritos que combinan una profundidad analítica y la rigurosidad propias del desarrollo de una disciplina científica. ¿Sí? El Capital sin duda es parte de esta última categoría, quizás el único, es claro que no es una obra que una pueda entrar a ella sin mediar un profundo proceso de reflexión y además de conocimientos previos. ¿Sí? No es una obra de difusión, es una obra que busca entender en profundidad ni más ni menos que la dinámica de largo plazo del modo de lo que se llamaba el modo de producción capitalista. Por tanto, pese a esto, el Capital tampoco es una obra escéptica y aislable de sus convicciones y de accionar político. Tanto su enfoque, pero también buena parte de sus conclusiones o corolarios no siempre están fundadas, claramente, y son producto también de convicciones a priorísticas. Para poner algunos ejemplos de debates que han atravesado el marxismo durante casi 150 años sin capacidad de resolución, van desde los problemas de la caída de la tasa de ganancia, donde hay una afirmación genérica sobre lo que debe pasar, que no está formalmente demostrable, ¿sí? Hasta toda la discusión sobre la transformación de valores en precios de producción, que algunos marxistas, yo comparto esa visión, pueden pensar que es casi una nota a pie de página, un problema más general, pero que en realidad ha atravesado también ríos de tinta sin que se logre una solución creíble sobre el problema. Entonces, me parece que es imprescindible y hacer un comentario académico al respecto no quita tomar en cuenta esa dimensión del Marx, del intelectual que quiere incidir en su tiempo. Sería casi antimarxista pensar al Capital sin pensarlo en su propio contexto. ¿Sí? Recuerden que una de las cosas que termina diciendo en el propio Capital tiene que ver que uno de los errores que no podemos cometer es pensar que las personas somos independientes de nuestro tiempo, sino que somos producto de nuestro tiempo, ¿sí? En otras circunstancias. Hay una enorme cantidad de elementos en la obra, en el Capital en particular, y esto es un comentario de un economista, por lo tanto voy a hacer referencia casi que exclusivamente a aspectos que hacen al componente más económico del pensamiento de Marx en el Capital, que son aportes relevantes por pioneros, por ser el primero que lo formula con claridad. Y es parte de ese rechazo que cierta componente de la disciplina tuvo con respecto a Marx, el hecho de que no se le hiciera un reconocimiento explícito en un momento.
Voy a mencionar algunos, simplemente algunos muy obvios. La teoría del ciclo económico es posiblemente el primer autor que lo formula de una manera sistemática y coherente internamente, más allá de las dudas que puede tener alguno de sus principios o algunos de los supuestos de partida. Es la primera teoría del crecimiento económico que es lógicamente consistente internamente en sus distintas versiones, ¿no? Vinculados a la construcción de los modelos de reproducción social del capital. La crítica de la propia ley de Say, que aparece en Marx con mucha claridad. Hay algunos indicios previos, inclusive hasta en Malthus, pero en Marx aparece con una crítica que tiene un nivel de sistematicidad que no está previamente en la literatura. Hay un componente que ha sido subestimado sistemáticamente que tiene que ver la innovación, los incentivos para la innovación. Marx era un crítico acérrimo del modo de producción capitalista, sin embargo fue el primero que señaló con claridad que una de las características medulares y que lo separaban de los modos de producción anteriores es la capacidad de crecer y de acumular capital del modo de producción capitalista. ¿Sí? Y eso tenía que ver con la capacidad de generar incentivos claros a los capitalistas para innovar. Todo el capítulo sobre pluralidad extraordinaria es perfectamente un capítulo que podría ser, sacándole la palabra pluralidad extraordinaria y llamándole ganancias extraordinarias, absolutamente válido para cualquier teoría microeconómica sobre la innovación en un manual moderno. ¿Sí? En realidad lo que está diciendo básicamente es que las empresas, los capitales tienen incentivos a salirse de lo que es las condiciones medias de producción en una rama de producción para obtener ganancias extraordinarias, pluralidad extraordinaria, y ese es incentivo permanente en la medida que a su vez hay incentivos a copiar la innovación, lo que va generando también un proceso continuo de innovación intrarrama. ¿Sí? En cuarto lugar, y por más que sea obvio lo quiero mencionar, la noción de desempleo estructural como resultado de equilibrio, del funcionamiento del modo de producción capitalista y de los mercados. ¿Sí? Es novedoso, hay un esbozo en el capítulo famoso, el capítulo 31 de Ricardo, pero el primero que lo menciona con claridad y de vuelta en un capítulo en donde lo desarrolla con una precisión meridiana, es Marx. ¿Sí? La noción de ejercicio plan de reserva como desempleo de equilibrio a largo plazo es absolutamente una innovación en el pensamiento económico, para todo el pensamiento económico. En quinto lugar, y no menos importante, en el mismo capítulo 23, los cambios en los precios relativos, Arnold lo llama de esa manera, habla del hecho que cuando los salarios aumentan en función de la presión que provee la acumulación de capital, eso va a generar un incentivo a los capitalistas que incorporen innovación, en este caso no innovación entre la rama, sino innovación en lo que es el mix entre capital constante y capital variable, de tal manera de evitar que el aumento del capital, del valor del salario, del precio del salario, terminara afectando la tasa de ganancia. Eso genera un proceso de innovación importante y es parte de los propios antídotos endógenos que tiene el sistema para evitar la caída de la tasa de ganancia, en un sentido. ¿Sí? Ese tipo de razonamiento lo damos hoy en curso de microeconomía de manera bastante estándar con otros nombres. ¿Sí? Y por último, y muy importante yo creo, en la economía actual y sobre todo en la economía que tiene que ver con la discusión sobre el bienestar, preferencias y contexto. ¿Sí? El hecho de asumir que los individuos no somos entidades independientes, autónomas, capaces de formular nuestras propias preferencias sin estar contextualizados en nuestra realidad y en nuestro punto de partida. ¿Sí? Puede poner otro nombre, pero en realidad la crítica de Marx y el hecho de asumir al individuo, al sujeto, no con ese nivel de autonomía, ha sido una crítica profunda a la deseabilidad de los resultados de las interacciones sociales libres. ¿Sí? Para poner un contexto claro, se diluye totalmente cualquier noción de optimalidad de Pareto en economía, cuando decimos que cuando las transacciones libres de las personas llevan a una situación que es la mejor para las propias personas. Si las preferencias no dependen de las personas, sino del contexto de las personas, esto hay por lo menos bastante tela que cortar donde sea una conclusión de ese nivel de simplicidad desde el punto de vista normativo. Entrando en la médula del comentario que quería hacer, desigualdad y distribución del ingreso. En la superficie, cuando uno habla, por eso digo que posiblemente sean los aportes menos relevantes en primera vista de Marx mirados desde la modernidad. En la superficie, el enfoque de Marx sobre la desigualdad es un enfoque que no tiene aportes sustantivos desde el punto de vista de sus funciones con respecto a la economía clásica. ¿Sí? La preocupación de Marx, en primer lugar, es una preocupación por la distribución del ingreso entre clases, o lo que los economistas neoclásicos llamarían factores productivos. ¿Sí? No hay una preocupación clara por la distribución interpersonal del ingreso, la distribución personal del ingreso en las sociedades. ¿Sí? Tiene un vínculo con aspectos normativos que el propio Mainstream ha subestimado o ha decantado en preocupaciones como parte de preocupaciones centrales, en donde el propio Mainstream aparece aparece una ausencia de conceptos normativos.
de filosofía incorporada a la propia práctica de la economía como disciplina científica, ¿sí? Como mecanismo de juzgar lo que es deseable, ¿sí? En Marx eso está incorporado de maneras más o menos convenientes y más o menos claras. Hay componentes claramente éticos a la hora de juzgar ciertos resultados del equilibrio. Pero sobre la desigualdad tiene dos sustentos en Marx. Por un lado, uno puede separar la desigualdad como una preocupación positiva, entender de dónde viene la desigualdad, cómo se explica el surgimiento de la desigualdad en las economías capitalistas, y hay también una preocupación de la desigualdad en un plano normativo, ¿sí? Y ambas se justifican en el estudio de Marx. A esto se le podría sumar modernamente algunas consideraciones instrumentales en las que Marx no entra, por razones bastante obvias, vinculadas a que quizás la desigualdad además sea mala para la eficiencia, como decimos ahora los economistas, ¿sí? Pero en Marx hay sí consideraciones claramente de intentar explicar por qué existe la desigualdad y cuál es la dinámica de la desigualdad a largo plazo, con este paraguas de economía clásica. Pensemos en términos de distribución del ingreso entre clases sociales, ¿sí? Y hay también una preocupación normativa que va bastante más allá de la economía clásica. Yo creo que la lectura contemporánea del Capital en ese sentido arroja tanto luz en ambos aspectos, en aspectos que tienen que ver con los aspectos más normativos como positivos, y voy a tener brevemente en estos tópicos. Marx era un tributario explícito de los economistas clásicos, en particular de Ricardo. Su preocupación está claramente asociada a la distribución de clases sociales, ¿sí? Donde acá hay dos componentes claves en todo su desarrollo teórico. En primer lugar, la teoría de los salarios de subsistencia en la versión marxista, y acá hay sí una innovación importante. Sí hay una teoría de los salarios de subsistencia del Marx, pero bastante distinta desde el punto de vista de su estructura lógica que la teoría de los salarios de subsistencia que proviene de la economía clásica, ¿sí? Y que está muy anclada en particular en quien lo formuló con mayor transparencia, que fue Malthus, vinculado a la dinámica poblacional, ¿sí? Y en segundo lugar, el segundo componente que sigue directamente en lo que es su forma de analizar la evolución de la distribución funcional tiene que ver con el desempleo estructural y su funcionalidad en términos de la dinámica capitalista a largo plazo. Muy lejos de los argumentos malthusianos, entre paréntesis, Marx trataba muy mal a Malthus. Hay alguna nota de pie de página donde afirma literalmente: es increíble que una mente brillante como David Ricardo se basara en un libro sobre la raza humana como el de Robert Malthus para desarrollar su autoridad sobre los salarios. No hay una persona que se atreviera a hacer adjetivizaciones sobre otras. En realidad, en Marx, y ahí es una novedad central, la determinación de los salarios es endógena al modelo teórico, porque es endógeno la oferta de trabajo al modelo teórico. O sea, la acumulación de capital cuenta al ejército de reserva como parte de sus principales resultados, ¿sí? ¿Y cuál es la funcionalidad del ejército de reserva? Y acá me parece que es un tema importante que hemos abandonado parcialmente en muchas décadas en el ejercicio de la economía, y que hay que retomarlo sistemáticamente para comprender los problemas de desigualdad modernamente. Es que limita el poder de negociación. Es la noción del poder de negociación relativo de quienes intervienen en los procesos de determinación de los ingresos, lo que está detrás de la funcionalidad del ejército de reserva como mecanismo que promueve y permite la acumulación de capital. O sea, la desigualdad, en ese sentido, la desigualdad es una condición para la reproducción del capital social. Y acá hay dos supuestos de base de los cuales no debemos perder de vista a pensar estos problemas de la modernidad. Supuestos que también limitan el alcance de las teorizaciones originales de Marx para pensar esto. Uno, con respecto a la abundancia de la fuerza de trabajo, ¿sí? Marx, más allá que en el capítulo 23 asume como una de sus hipótesis la posibilidad de que la fuerza de trabajo deje de crecer, todo el capital en Marx y todo lo que le análisis del mercado de trabajo presupone una fuerza de trabajo creciente, ¿sí? Y la segunda, que es posiblemente de donde quienes hacemos o analizamos los problemas de desigualdad contemporánea encontramos posiblemente más falencias, es la abstracción que hace Marx de las heterogeneidades del mercado de trabajo. Marx le dedica menos párrafos que Smith a desarrollar cuáles son las razones que explican diferenciales salariales. Y asume que eso no es un tema relevante, porque asume que la desigualdad relevante se va a dar en la dinámica a largo plazo entre capitalistas y trabajadores. Y en realidad uno de los datos utilizados de los últimos 30 años es que buena parte del incremento de la desigualdad, no en el mercado de trabajo, la desigualdad de las sociedades tiene que ver con la desigualdad en el mercado de trabajo, ¿sí? Entonces, eso es parte posiblemente de las ausencias del Marx para pensar la desigualdad hoy. Pero este enfoque positivo de la desigualdad en capital
que va del crecimiento de la acumulación de capital, que pasa por el incremento de la demanda de trabajo y sus incentivos sobre el cambio tecnológico inducido. Es un modelo de cambio tecnológico inducido, no es menor, no teníamos tampoco previamente en la literatura económica antes de Marx, con este nivel de sistematicidad, un modelo de estas características. De ese modelo de crecimiento inducido que cambia la demanda relativa por trabajo al desempleo estructural, del desempleo estructural a la reducción del poder de negociación salarial, y esto a la concentración de la riqueza y de los ingresos. Ese razonamiento, que es un razonamiento lógicamente centrado, claramente científico, hay además un componente fuerte de entender en el poder, entender en la distribución del poder asociado a los procesos del mercado de trabajo, un componente central para entender la desigualdad. Y eso es absolutamente vigente. La desigualdad personal del ingreso no es una preocupación central, como decía en las premisas, ni en las premisas en la conclusión del modelo marxista original, cuyas conclusiones podríamos señalar se originan en dos elementos. En primer lugar, las leyes de la concentración y centralización del capital, o sea, la noción de que cada vez menos capitalistas van a concentrar más creciente capital. Y por otro lado, el concepto de que los salarios son básicamente indiferenciados, o sea, no hay una estructura salarial que sea relevante para entender la dinámica a largo plazo, y se está estancado desde el punto de vista real. El punto de vista real habla en términos de poder de compra, no necesariamente la canasta de subyacentes a ese poder de compra. Estos componentes, en primer lugar, concentración y centralización de capital, parece que la historia va a favor de Marx en las evidencias. Bastante menos claro es el tema de lo que es la estructura salarial y el estancamiento de los salarios. No obstante, no deberíamos perder de vista que hasta bien entrada el último tercio del siglo XIX, ¿sí?, la revolución industrial, uno de los procesos más profundos de transformación productiva de la historia de la humanidad, no había generado un incremento de los salarios reales. O sea, lo que Marx describía como estancamiento del salario real es la historia de la humanidad hasta bien entrado, casi entrado el siglo XX. ¿Sí? Y en realidad, yo después voy a hacer una cita pequeña a Marx. Marx parece darse cuenta de algo de eso está pasando, que están empezando a aumentar los salarios reales poquito antes de morir. Por tanto, la desigualdad relevante para Marx es fundamentalmente entre grupos, es la desigualdad relevante en buena parte del siglo XIX. Y la diferenciación salarial es un problema de menor valor analítico. Sin embargo, es en las asimetrías de poder, en la determinación de los ingresos, cuáles son los componentes que determinan esa asimetría de poder, en particular, por ejemplo, el rol que cumplen en Marx el desempleo, pero hay otros elementos que podemos incorporar, en particular la riqueza relativa, aún en contextos competitivos, como son los modelos tradicionales neoclásicos, donde aparentemente el poder no existe y se diluye porque nadie tiene capacidad de ejercer poder, Marx demuestra que aún en ese contexto competitivo la asimetría de poder genera resultados profundamente inequitables. Y sobre todas las cosas, que el conflicto está en el núcleo del problema de desigualdad. O sea, no es posible abordar el problema de la desigualdad sin entender la anatomía propia del conflicto de la sociedad. Desde el punto de vista normativo, yo creo que hay varios componentes claves en la argumentación del capital. Detrás del estancamiento de los salarios, que Marx considera como una de las funciones básicas de su modelo, está vuelto a decir en términos de salarios reales, no es una función física permanente, radica un argumento que en algún sentido puede tener componentes casi metafísicos. O sea, dice, en realidad la fuerza de trabajo va a ser siempre pagada por su valor, el valor de una mercancía es el trabajo socialmente necesario para producir fuerza de trabajo, por lo tanto detrás de eso es, si esto va a ser siempre así, evitando los problemas de composición de capital, en realidad el salario debe crecer. El otro más importante tiene que ver con esa asimetría de poder. Marx se termina de dar cuenta, le lee una frase muy breve, una carta que 2 años antes de morir le escribe a Engels y dice: el proletariado inglés se está volviendo más y más burgués. De manera que refiriéndose a Inglaterra, el país más burgués entre todas las naciones, está aspirando a conformarse con una burguesía aristocrática y un proletariado burgués. Es cuando empezaban a subir los salarios hacia el final de la vida de Marx. Desde el punto de vista normativo, en los economistas clásicos, la desigualdad en la distribución de activos es un dato fuera de cuestionamiento. A Ricardo Poriani no caerle del todo bien los terratenientes, pero al final no cuestiona la propiedad de la tierra ni el derecho de los terratenientes a ejercerla. Mientras que en Marx es el resultado de su teoría de valor de la explotación. O sea,
la distribución de activos, el proceso de acumulación de capital y en particular su continuidad dinámica, la centralización y concentración de capital, ese es el resultado de la explotación. Explotación que está esbozada y para él demostrada en el texto en base a la teoría de valor-trabajo. Su concepto de explotación es un concepto que todos conocemos, es la apropiación del trabajo excedente, ¿sí?, asociado a la teoría de valor-trabajo, que exige tres condiciones analíticas que no están tan claras en Marx, que otros marxistas se encargaron de mostrar con bastante precisión. Sí, la existencia de un mercado de trabajo, sí, la distribución desigual de los medios de producción, las condiciones claramente marcadas Marx, pero hay una tercera importante que es la escasez relativa de los medios de producción, entendida como forma de capital, con relación a la dotación total de trabajo. ¿Sí? Entre paréntesis, si los medios de producción no fueran escasos, pasaría algo parecido con la renta en Ricardo, o sea, cuando la renta es, cuando la tierra es abundante, o sea, los beneficios serían serios, por tanto, podría no haber explotación, aun cuando exista mercado de trabajo y aun cuando exista distribución desigual de los medios de producción. Y hay un juicio bastante implícito a la condena a la propiedad capitalista. Digo esto implícito y me baso en Roemer del 2017, porque en realidad Marx huye bastante de juicios normativos. Entre otras cosas porque cree que los juicios normativos tienen que ver fundamentalmente con problemas, con mecanismos de autojustificación de la realidad secundante y es evitando esos juicios normativos que pese a todo lo persiguen y algunos de los soportes centrales tienen que ver con esto. Hay claramente, la marxista parte de hoy es una condena a la prosperidad capitalista basada en explotación, entendida como extracción de trabajo. Voy a terminar con algunas extensiones recientes que están, a mi entender, claramente asociadas al desarrollo real de capital y que no es forzar ni la letra de Marx y sobre todo las cosas es hacer honra de su herencia. Si uno extiende el concepto de medio de producción, bastante rudimentario de una mirada moderna que marxea Marx, y va hacia un conjunto de activos productivos y la distribución de esos activos productivos como capacidad para ejercer poder de mercado, en ese contexto es posible construir teorías de explotación que son bastante distintas, no son teorías de extracción de valor trabajo como las conocemos, pero son sin extracción de valor por parte de unos agentes con respecto a otros. ¿Sí? Aquí hay un elemento clave, quizás a los universitarios debería llamarnos la atención, que tiene que ver, por ejemplo, el rol del acceso al conocimiento de la educación, como uno de los factores que determina, al igual que los medios de producción, la capacidad de generar riqueza en la sociedad, claramente no concebido como un tema central. Y hay otro elemento adicional que incorporan otros marxistas en base a desarrollos posteriores de la teoría de explotación, que es la noción posicional. O sea, no es posible juzgar la presencia de explotación como un mecanismo injusto sin tener en cuenta cuál es la alternativa real que enfrentan los agentes a la hora de hacer uso de sus activos. ¿Sí? Es lo que llama algunos marxistas analíticos los falsos positivos, el hecho de analizar, de marcar como explotación situaciones que pueden no serlo, y los falsos negativos marcar como no explotación situaciones que pueden serlas, cuando hay extracción de valor, por más que no sea en la noción típica de valor trabajo. El problema es que estos desarrollos, que yo creo valiosos e importantes para entender la dinámica actual de la desigualdad, tienen algunas dificultades políticas, que eran unas cosas que preocupaba Marx, que era también la generar convocatoria a partir del discurso científico. En primer lugar, el concepto de clases homogéneas se diluye. En segundo lugar, aparece la noción de explotación entre asalariados, a cuales buena parte del marxismo les genera mucho, les rechina muchísimo. En el sentido que hay asalariados, particularmente aquellos que tienen el conocimiento, por ejemplo, que están por la vía de los hechos en la secundaria de mercado trayendo valor, apropiándose de valor que están generando otros asalariados que tienen acceso activos mucho menos monopolizados en esa situación. ¿Sí? Y en tercer lugar, si uno incorpora estas dimensiones, incorpora que los activos es un componente mucho más amplio y que la desigualdad de los activos es absolutamente relevante, como decía Marx, fue el primero a decir con claridad, para entender la desigualdad y la dinámica a largo plazo de nuestras sociedades, la desigualdad personal importa como un eje para identificar también y caracterizar injusticias plausibles de políticas, y por tanto también, porque son parte también de la explotación. A 150 años de capital, yo creo que el acceso a los activos que marcó Marx con claridad como un elemento central para entender por qué hay explotación sigue siendo absolutamente vigente. La noción de activos es mucho más amplia que plantea Marx. Es una fuente de poder no solo económico, sino también político. Y en la economía capitalista que vivimos puede ser una fuente primordial en contexto de desaceleración económica. Recordemos a Piketty y su análisis del capitalismo patrimonial. ¿Sí? El futuro de nuestras sociedades democráticas tiene que ver también con esto, tiene que ver también con generar mecanismos de igualdad en la distribución de activos que aseguren la distribución colectiva del trabajo social. Voy a hacer una cita que no tiene nada de marxista, pero que tiene que ver cómo la vida también gira a nivel académico. Un economista laboral de Fuster, Richard Feynman,
Harvard y la London School, está hace algunos lustros comenzando a hablar de la necesidad de hablar con claridad de la propiedad de otros medios de producción, de los robots. ¿Sí? Y está hablando justamente que lo que es más el problema de desigualdad tiene que ver con el acceso a la propiedad de esos nuevos medios de producción que tienen algunas características bastante peculiares. ¿Sí? Richard Feynman no es un marxista, pero vuelvo a poner sobre el tapete el problema de la propiedad privada de un activo en particular que es capaz de generar valor. ¿Sí? Voy a terminar con dos citas de Marx que están en el prólogo, porque creo que también es parte de cómo debemos pensar nuestro futuro como sociedades. Prácticamente los últimos párrafos del prólogo, del primer prólogo del primer volumen de Capital dice: en economía política, la libre investigación científica tiene que luchar con enemigos que otra ciencia no conoce. El carácter especial de la materia investigada levanta contra ella las pasiones más violentas, más mezquinas y más repugnantes que anidan en el pecho humano, las furias del interés privado. Y termina: la sociedad actual no es algo pétreo e inconmovible, sino un organismo susceptible de cambios y sujeto a un proceso constante de transformación. Si algo no es Marx, son fines de la historia, y creo que esos fines de la historia siguen estando tan lejos como la época de Marx. Gracias.